Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, les doy una muy cordial bienvenida a su programa Lecciones para Vivir. Hola Samuel, nuevamente es para mí una alegría empezar nuestro estudio de hoy. ¿Cuál es el título de esa lección y cuál es su propósito? Hola Obed, a mí también me agrada estar con nuestro teleauditorio para este estudio. Gracias hermanos por permitirnos entrar a sus hogares con estos comentarios. El título de la lección es Preparación para la siega y el propósito es que entendamos que mientras esperamos la lluvia tardía nos debemos estar preparando activamente para recibirla. Hermanos, oremos para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Te agradecemos, oh Dios, por tus grandes bendiciones que nos proporcionas y pedimos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Una joven se alistó para una cita muy especial con un caballero muy especial a un lugar muy especial, por lo cual pidió el día libre en su trabajo. Limpió su apartamento, fue al salón de belleza para arreglarse el pelo y las uñas, volvió a casa, se puso su mejor ropa y se dispuso a esperar. Cuando llegó la hora en que habían acordado, ella estaba completamente lista. Esperó pacientemente, pero después de 2 horas pensó que la había dejado plantada. Se quitó su hermoso vestido y se puso sus pijamas. Buscó su comida favorita y se sentó con un perro a mirar la televisión. Al poco rato, llamaron a la puerta. Era el joven quien había tenido un contratiempo que lo había retrasado. La miró sorprendido y le dijo: «Tuviste 2 horas extras y todavía no estás lista». Muy decepcionado se alejó. ¿Sabes, Samuel? Esto me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes. Todo se había preparado, pero el novio se retrasó. Y cuando llegó, solo 5 aún permanecían listas. Hermano, Jesús viene pronto y nos ha pedido que estemos listos. ¿Te encontrarás preparado o no preparado? Samuel, ¿qué peligro existe entre los seguidores de Jesús en cuanto a su segunda venida? ¿Por qué nos insta Santiago a vigilar con paciencia? ¿Cuál es nuestro deber mientras esperamos? Mira Obed, en su segunda carta ya Pedro había dicho en el capítulo 3, verso 4, que muchos cuestionarían la tardanza de Jesús, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El peligro para los que esperamos es que nos podemos cansar y desanimar con la tardanza, como la señorita de tu historia. Yo he visto que algunas personas llegan y se quedan en la iglesia con la esperanza de la segunda venida de Jesús, pero después de algunos años vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a esperar. La nuestra es una sociedad de resultados instantáneos. Todas las tiendas venden café instantáneo y avena instantánea. Tenemos cámaras que muestran la foto al instante. Vamos a restaurantes de comida rápida para desayunos instantáneos. Utilizamos el Internet para mensajes instantáneos, máquinas de fax para firmas al instante y cajeros automáticos. Nos desesperamos y tenemos que esperar en la cola más de 5 minutos. Ahora, ¿por qué nos insta Santiago a vigilar con paciencia? Porque en el mundo espiritual la paciencia es parte del plan divino. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y Santiago dice en el capítulo 5, verso 8, tened también vosotros paciencia porque la venida del Señor se acerca. Por último, ¿qué debemos hacer mientras esperamos? Al señor W. E. Blackstone, autor del libro Jesús viene, se le preguntó si todavía estaba esperando a Jesús en su segunda venida. Y él respondió: todos los días estoy esperando al Señor Jesús, pero me estoy apurando para terminar la tarea antes de que llegue. De hecho, Jesús no nos dijo que nos sentáramos a esperar. Nos dejó una tarea bien explícita en Marcos 16:15, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por cuánto tiempo? Dice Mateo 28:20.
todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Samuel. Un hombre viajaba en tren por el desierto de Arizona. Los demás pasajeros habían bajado las persianas de las ventanas para cubrirse del sol, pero él se mantuvo mirando por su ventanilla, aparentemente gozando del árido paisaje. Después de unos momentos, un pasajero sentado al otro lado del pasillo le preguntó: Señor, ¿qué es lo que encuentra tan placentero en esta tierra tan árida que lo hace sonreír? Y él respondió: es que mi negocio es la irrigación y estoy pensando en los hermosos jardines que pudieran crecer en este lugar, si tan solo se pudiera traer agua hasta acá. Así desea Jesús que veamos a los demás como pudieran llegar a ser si se entregaran a Jesús. Sin embargo, los agricultores dependen más de la lluvia que de la irrigación. Esta primera sección se titula Él en espera de la lluvia. Samuel, ¿por qué utiliza Santiago la metáfora de un agricultor que espera la lluvia para sus cosechas a fin de mostrarnos la necesidad de esperar con paciencia su venida y de rogar por el derramamiento del Espíritu Santo? Sí, Obed. Veamos el texto en Santiago 5, 7 y 8. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En Palestina las lluvias tempranas se dan en octubre o noviembre. Estas humedecen el suelo y lo preparan para la siembra. Las lluvias tardías suceden en marzo o abril. Estas maduran la cosecha para la siega. Estas lluvias se mencionan muchas veces en las Escrituras. En Deuteronomio 11:14 Dios promete: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Si la lluvia no llegaba a tiempo, no se podía ni plantar ni cosechar. ¿Recuerdas, Obed, la sequía en Israel en tiempos del rey Acab, que duró 3 años y medio? Muchos animales murieron y el pueblo no tenía que comer porque no hubo cosechas. Jesús nos recuerda en Mateo 5:45, vuestro Padre que está en los cielos es quien hace llover sobre los justos e injustos. Elena White escribió en Hechos de los Apóstoles, página 41, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Cerca del fin de la siega de la tierra se promete un derramamiento más profuso del Espíritu Santo para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Esto se conoce como la lluvia tardía. Samuel, ¿cómo debemos prepararnos para la lluvia tardía? ¿Cómo sabremos que ya está cayendo? Pues nos debiéramos preparar como el señor Blackstone, ocuparnos con la tarea que nos dejó Jesús. No hemos de sentarnos a esperar, hermanos, sino mantenernos activos hasta su venida. Ahora, ¿cuándo caerá la lluvia tardía? Así como no dejó fecha a Jesús para su venida, tampoco dejó fecha para el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Te imaginas, Obed, si los primeros cristianos hubieran sabido que Jesús no iba a llegar hasta después de 2000 años, ¿crees que habrían predicado con tanta prisa? ¿Se habrían preparado para su venida con el entusiasmo con lo que hicieron? Más bien, se habrían desanimado. Leamos lo que dice Elena White de la lluvia tardía en el libro La fe por la cual vivo, página 333. No permanezcáis satisfechos pensando que en la época correspondiente caerá la lluvia. Pedidla. Y en Eventos de los Últimos Días, página 200, dice: a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Gracias, Samuel. El pastor Marvin Moore, editor de la revista Señales de los Tiempos, dice que tanto los discípulos en el Nuevo Testamento como los pioneros de la iglesia adventista estaban convencidos de que la segunda venida de Jesús estaba a las puertas. Pablo escribió a los romanos entre los años 57 y 59 después de Cristo y dijo en el capítulo 13, versículo 11:
está muy cerca de nosotros nuestra salvación. Santiago dijo en Santiago 5:8, la venida del Señor se acerca. Juan dijo en Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca. Y si hubiéramos hablado con Jaime White inmediatamente después del chasco acerca de la segunda venida de Jesús, habría dicho que faltaba poco tiempo. Hermano White, ¿cree que Jesús vendrá antes del año 1860? Habría contestado, oh sí, mucho más pronto. Y si hubiéramos preguntado al pastor Barrington, primer presidente de la Conferencia General en 1870, pastor, ¿cree que Jesús vendrá antes del año 1900? Habría dicho, por supuesto que sí. Pero ¿sabe, Samuel? Ya pasaron más de 2000 años y Jesús no ha venido. Dinos, ¿cuán cerca es cerca? Ese es el título de esta lección. Muy interesante, por cierto. Fíjate, Obed, qué interesante. Aunque Santiago cree que la venida de Jesús está cerca, dice en Santiago 5:7, fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Y en el verso 8 dice, tened también vosotros paciencia. El agricultor no puede controlar el resultado de la cosecha. Puede plantar, orar y esperar que la lluvia caiga sobre el grano para hacer crecer la cosecha. Pero él solo puede esperar. Recuerden, el plantar sucede al principio de la estación de crecimiento y la cosecha sucede al final de la estación de crecimiento. Lo que ocupa la mayor parte del tiempo es la espera. Esta es una lección objetiva para los que sembramos la semilla del Evangelio en los corazones humanos, que debemos ser todos. Como un agricultor a nosotros se nos ha dado un campo de almas para cuidar y ser vigilantes sobre ellas, ya sea la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, nuestros vecinos, la iglesia, donde quiera que vayamos. Hemos de sembrar y esperar pacientemente los resultados. Elena White escribió en su manuscrito número 4 de 1883, es cierto que el tiempo se ha hecho más largo de lo que esperábamos al principio. Nuestro Salvador no llegó tan pronto como esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? No, nunca. Debemos recordar que las promesas y las amenazas de Dios son condicionales. Escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús vendrá, de eso no hay duda ninguna. ¿Cuándo? No sabemos. Tomasito estaba acostado en su cama una noche cuando el reloj del pasillo comenzó a dar la hora. Bom, 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 3, 4, hasta las 12. Y el niño se dijo, es medianoche. Pero el reloj mal funcionó y continuó tocando 13, 14, 15. Tomasito saltó de la cama y corrió a la cama de sus papás diciendo, mamá, papá, despierten. Es más tarde de lo que jamás ha sido antes. Hermanos adventistas del séptimo día, despertemos. Es más tarde de lo que jamás ha sido antes. Jesús viene pronto. Gracias, Samuel. Es cierto, Jesús viene pronto. Un pastor de una iglesia, cansado de escuchar a los hermanos quejarse unos de otros, compró un cuaderno y en la cubierta escribió, libro de quejas de unos miembros de la iglesia contra otros miembros de la misma. Cuando alguien vino con una nueva queja, le preguntó el libro y le dijo, escriba aquí en qué consiste, por favor, su queja y firme al pie. El miembro extrañado le preguntó, ¿para qué? El pastor le contestó muy seriamente, para poder tratar el asunto oficialmente. Yo sé que usted no tendrá problemas de venir a la junta cuando lo llamemos para testificar. El libro y la pluma obraron un resultado inmediato. El hombre dijo, oh no, yo no puedo firmar una cosa así. Muchos años después el pastor dijo que durante 40 años ha tenido el mismo libro. Lo ha abierto 1000 veces. Sin embargo, ninguno se ha atrevido a escribir nada. Algo así hacía falta a los miembros de la iglesia en tiempos de Santiago. ¿No te parece, Samuel? Esta sección se titula Quejarse, refunfuñar y crecer.
Samuel, ¿por qué dice Santiago a los miembros de la iglesia que no anden quejándose los unos de los otros? ¿Qué implica esta amonestación? Lo dice Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 556, lo dice de esta manera. Después de exhortar a sus lectores a tener paciencia para soportar las injusticias de los ricos opresores, el apóstol les aconseja ser pacientes el uno con el otro. Y luego agrega algo que es muy cierto y dice, los cristianos que sobrelleven con valor las injusticias más graves, a veces se impacientan ante los problemas menores que aparecen en la iglesia. O sea, somos tolerantes con los del mundo, pero nos impacientamos con los nuestros. Esto no debe ser así. Si hemos de ser pacientes y tolerantes con los del mundo, ¿acaso no lo deberíamos ser más aún con los nuestros? ¿Recuerdas, Obed, con qué consejo inicia Santiago su carta? Sí. Dice el capítulo 1, versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Santiago entiende que les lleguen pruebas, pero les dice que las quejas deben de acabarse. Suficiente problema es que los de afuera los estén destruyendo, pero es peor que ellos mismos se comporten de una manera que amenaza destruir su compañerismo y sus buenas relaciones. Había una familia en la China famosa por su felicidad y su falta de pleitos. Por 9 generaciones ninguno había salido del hogar, así que era una familia muy grande, pero no había desacuerdos ni falta de cortesía, ni celos, ni envidias entre ellos. El emperador maravillado envió a un mensajero al miembro más viejo de la familia, diciendo, Su Majestad es emperador, el emperador quiere saber el secreto de su felicidad. Tome este rollo y escriba las razones de la armonía en su hogar. El viejo comenzó a escribir y cuando hubo terminado le regresó el rollo al mensajero, quien lo llevó al emperador. El emperador tomó el rollo y leyó lo escrito por el hombre. Cada palabra era la misma, paciencia. Santiago nos pide que seamos pacientes. Además dice, no os quejéis para que no seáis condenados. Si nosotros somos tolerantes y bondadosos, así seremos tratados también nosotros. Samuel, a veces nos quejamos, no necesariamente contra un hermano, sino por los problemas que vemos en la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber entonces? ¿Es una alternativa detener el diezmo y las ofrendas mientras se solucionan los problemas en la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar a resolverlos, a solucionarlos? Mira, Obed, una de las cosas que podemos aprender al estudiar el libro de Santiago es que si en los días de los apóstoles, cuando apenas unos años antes Jesús había estado entre ellos, había problemas en la iglesia, ¿cuánto más en nuestros días tendremos problemas nosotros? Los seres humanos seguimos siendo seres humanos, con los mismos defectos, las mismas ambiciones, los mismos comportamientos. Por eso, hermanos, son tan relevantes los consejos de Santiago para nosotros como lo fueron para la iglesia primitiva. Muchos miembros presionan dejando de dar sus diezmos y ofrendas y los usan como mejor les parece. No estamos autorizados para hacer eso. Esta no es una solución aceptable. ¿Había problemas en los días de Pablo? Sí. ¿Alguna vez los primeros cristianos dejaron de dar sus ofrendas? No. Pablo les pidió que cada domingo las separaran en sus hogares para que se las entregaran cuando él pasara por la ciudad. Debemos tener mucho cuidado de quedarnos con lo que es de Dios como una forma de solucionar problemas. Ahora, ¿es nuestro deber solucionar los problemas en la iglesia? Cuando podemos hacer algo para ayudar, debemos hacerlo. Pero cuando no estamos en condiciones de hacerlo, nuestro deber es orar. La hermana White habla de la oración como una llave en la mano de la fe. Ella dijo, no tenemos nada que temer por el futuro a menos que olvidemos cómo nos ha ayudado Dios en el pasado. Eso incluye todo tipo de problemas. Oremos con fe y paciencia y Dios solucionará todos los problemas cuando los colocamos en su cuidado. Gracias, Samuel. Se cuenta que los amigos de Andrew Jackson no entendían cómo había llegado a ser un general tan famoso y luego presidente de los Estados Unidos. Conocían otros hombres con talentos más grandes, pero ninguno había tenido tanto éxito. Uno de los amigos de Jackson dijo, Jim Brown, que vivía a 2 cuadras de Jackson, no solo era más inteligente, sino que podía tirarlo al suelo
3 de 4 veces en un combate de lucha libre. Pero mira, ¿hasta dónde ha llegado Jackson? Otro muchacho dijo, ¿cómo es que luchan una cuarta vez? ¿Qué no se dice comúnmente? ¿La tercera es la vencida? Sí, se supone que no para Jackson. Él nunca admitía una derrota, nunca se quejaba y se quedaba tirado en el suelo. Jim Brown se cansaba y la cuarta vez le ganaba Jackson y era campeón. Hermanos, alguien dijo, lo que cuenta no es cuántas veces te tumba, sino que permanezcas caído. Esta sección se titula Modelos de paciente perseverancia. En el capítulo 5 de su libro, Santiago nos da 3 ejemplos de paciencia. ¿Cuáles son, Samuel? ¿Cómo podemos perseverar con paciencia? Bien, lo encontramos en los versículos 9 al 11 del capítulo 2. Primero, el versículo 9 dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Esta es la paciencia del agricultor. Segundo, versículo 10, que dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Esta es la paciencia de los profetas. Tercero, versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job. Sabemos que Job es el modelo de la paciencia. En 1935, en Oklahoma, el joven pastor Manning Duncan fue ordenado al ministerio. En su examen final se le preguntó, si tú predicaras 10 años y no hubiera ningún resultado, ¿qué harías? Él respondió, predicaría 10 años más. Esta es una respuesta divina. Los seres humanos queremos resultados inmediatos y visibles, pero Dios no funciona así. La semilla no germina y crece la planta de noche a la mañana. El crecimiento es un proceso largo y debemos esperar con paciencia. No como aquel niño que plantó las semillitas de flores que le trajo su mamá para tener un hermoso jardín. Todas las tardes iba y las desenterraba para ver cómo iban creciendo y terminó arruinándolas. Santiago habla de la paciencia de los antiguos profetas ante sus aflicciones. Recordemos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones y de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Contamos su historia con mucha facilidad, pero para ellos fueron grandes pruebas en su momento. Elías fue amenazado con su vida, Jeremías fue echado en la cárcel, Zacarías fue apedreado, Isaías fue serruchado. Nuestras pequeñas pruebas no se pueden comparar con las de ninguno de ellos. Refiriéndose a Job, dice Santiago, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en realidad dice el libro de Job 42, 12, versículos 12 y 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Y murió Job viejo y lleno de días. Hemos de esperar la segunda venida de Cristo con paciencia. Y mientras esperamos, recordemos que es difícil distinguir entre el trigo y la cizaña hasta la cosecha. Así que, en lugar de criticar y refunfuñar, sobrellevemos con amor los unos las cargas de los otros, como nos aconseja el apóstol Pablo en Gálatas 6:2. Gracias, Samuel. Las naciones quieren transparencia en sus dirigentes. Muchos candidatos a la presidencia corren con ese lema. Mi gobierno será transparente, pero una vez que suben al poder se vuelven turbios. Al igual que sus predecesores, son muy pocos los que se mantienen veraces en el poder. En cierta ocasión un hombre escuchó asombrado al general Roberto Lee hablar con el presidente Davis dándole muy buenas recomendaciones acerca de otro oficial. Más tarde ese hombre le dijo al general Lee, general, ¿no sabe usted acaso que ese oficial de quien usted habló también al presidente es de sus peores enemigos y que cada oportunidad que tiene habla peste de usted? El general Lee contestó, sí lo sé, pero el presidente no me preguntó qué opinión ese oficial tenía de mí, sino que me pidió mi opinión acerca de él y le di una respuesta verdadera. ¿Sabes, Samuel? Santiago pide a los cristianos que seamos veraces o transparentes, que implica el hecho de ser, y por lo tanto, ¿qué implica el hecho de ser transparente, Samuel? Sí, Obed. Transparente es ser genuino. Es como ver a través de un cristal. Se ven las cosas tal cual son, no distorsionadas.
Para los padres es muy importante ser genuinos ante sus hijos. Los hijos pueden mirar a través de sus padres y si notan que ellos son una cosa en su vida secular y otra cosa en su vida religiosa, aprenden a vivir con dos caras. Pero los hijos se llevan un gran chasco. Santiago nos insta a la transparencia. Dice en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Obed, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Se refiere a los juramentos que se hacen en algún juicio? Bueno, el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 557, dice: cuando las palabras de un hombre son siempre verdaderas, como sus hechos lo demuestran, no tendrá por qué tratar de probar sus afirmaciones con juramentos. Y el autor de la lección agrega: Cristo no estaba prohibiendo los juramentos judiciales, porque él mismo, cuando fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote, no rehusó responder, ni tampoco condenó el proceso. No hemos de usar frases como Dios me está oyendo, que es verdad. Correcto, Obed. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante cuidar lo que decimos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Briscoe cuenta que siendo empleado de un banco, su patrón le dijo que si alguien preguntaba por él, contestara que no estaba. Le preguntó Briscoe a su patrón: ¿entonces va usted a salir? Y al contestarle que no, Briscoe le preguntó: ¿entonces usted quiere que yo mienta por usted? El patrón se enfureció, pero Briscoe le dijo: espere, debe alegrarse, porque si no estoy dispuesto a mentir por usted, tenga la seguridad que tampoco le voy a mentir a usted. Dice Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Gracias, Samuel. Ahora, haznos un favor, danos un resumen de esta lección. Con mucho gusto. Tengo 5 puntos de resumen. Primero, la lluvia tardía será derramada para darnos poder de testificar, pero mientras esperamos debemos estar trabajando activamente por las almas. No hemos de sentarnos a esperar que nos llegue. Segundo, siempre se nos ha dicho que la segunda venida de Jesús está cerca, a las puertas, pero recordemos que las promesas de Dios son condicionales y que ha esperado con paciencia para que muchos encuentren la salvación. Pero podemos estar seguros que ahora está mucho más cerca que cuando lo escribió Santiago y que será pronto. Tercero, Santiago nos pide que no nos quejemos unos contra otros, ni refunfuñemos, sino que seamos tolerantes y bondadosos con nuestros hermanos. Cuando estemos ocupados haciendo la obra de Dios, no tendremos tiempo para encontrar faltas en los demás. Cuarto, hemos de ser perseverantes en la tarea que nos dejó Jesús de testificar, pero hemos de esperar la cosecha con paciencia, sabiendo que el trigo y la cizaña no se pueden distinguir hasta la cosecha. Quinto, por último, Santiago nos pide que seamos transparentes. Debemos hablar y vivir la verdad siempre, sin necesidad de juramentos. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente ocasión. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.